Les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Los niños pueden salir, creo que van a estar con mi esposa. Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Santiago. Santiago capítulo 3, que vamos a estar estudiando. Amén. Que los niños pueden salir, por favor. Santiago capítulo 3. ¿Trajo su Biblia? Amén. Muy bien. Santiago como pastor de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, Santiago escribe a un grupo de cristianos, la mayoría de los cuales eran probablemente judíos, de estos cristianos, y Santiago les escribe para hablarles del poder y la importancia, hermano, aquí en este capítulo 3, del poder y la importancia de las palabras que influyen, hermano, en nosotros y que nosotros las hablamos. Muchas de esas palabras fundamentalmente vienen de nuestro corazón. Jesús lo dijo claro cuando habla de dónde proceden nuestras palabras, cuando dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45, que nosotros hablamos de la abundancia del corazón. Amén. Nosotros sabemos, hermano, que las palabras tienen una importancia crítica en nosotros. Todos hemos sido profundamente, muchas veces, heridos por las palabras que nos han dicho. Y también, de otro lado del punto, hermano, también hemos sido ayudados, animados y bendecidos a través de diferentes palabras que se nos han dicho. Santiago es, hermano, un pastor muy práctico. Santiago no enseña nada de lo que es doctrina. Él está más interesado en lo que es la teología práctica, cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Muy contrario a Pablo, que cuando nosotros leemos a Pablo en Romanos, en Corintios y en sus otras cartas, Pablo, hermano, podríamos considerarlo como el teólogo de la vida. Él nos enseña grandes doctrinas, pero Santiago es más alguien que va a hablar de cosas diarias, de lo que nosotros vivimos a diario. Santiago nos va a hablar directo al grano, sin rodeos. Es alguien que va a decir las cosas de frente y como son, pero de una manera pastoral. Santiago quiere ver, hermano, que el cristiano que oyera su carta cuando fuera leída, o el cristiano de hoy día que lea su carta, que ese cristiano pudiera entender, ese cristiano, ese hijo de Dios, pudiera entender cómo se supone que luce un cristiano genuino. Cuando comienza en el capítulo 1, nos comienza diciéndonos, hermano, que un cristiano que entiende su llamado es alguien que va a saber afrontar las pruebas y considerarlas como sumo gozo. ¿Se goza usted en las pruebas? Luego Santiago nos dice que ese cristiano también debería de orar con una fe genuina, sin dudar, confiando en el carácter de Dios. Porque el cristiano que duda, dice Santiago, al final es un cristiano que puede ser tildado de un hombre de doble ánimo. Y que ese hombre no debería pensar que va a recibir algo de Dios porque está dudando. Luego Santiago nos dice que cuando pedimos por sabiduría, muchas veces le decimos, Señor, dame sabiduría. Pero Santiago dice que la pidamos sobre todo para manejar las pruebas y las tentaciones. Las tentaciones que vienen de afuera, pero las tentaciones que también están dentro de nosotros, las que se originan en nuestra naturaleza pecaminosa, Santiago dice que nos seducen y que nos llevan a pecar. La semana pasada vimos que si nuestra fe es genuina y esa fe ha transformado nuestro hombre interior, que somos una nueva criatura y que esa nueva criatura debería resultar en obras. Nuestra fe debería
resultar en obras que apunten a Cristo, en obras que nos dejen ver, que podamos ver en las vidas de las personas que ciertamente, hermano, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y toda nuestra vida ha sido transformada. Amén. De manera que cuando alguien venga a preguntarme, ¿tú crees en Cristo? ¿Tienes fe en Cristo? Bueno, yo no solamente le diga, sí, yo creo en Cristo, sino que por mis obras se deje ver que yo soy una verdadera persona que creo en Cristo. Porque entonces Santiago dice que si nuestras obras no tienen fe, nuestra fe no tienen obras, esa fe está muerta, que esa fe no sirve de nada. Ahora, en el capítulo 3, Santiago entonces divide este capítulo en dos secciones. En la primera, Santiago nos va a hablar, hermano, de lo que podríamos llamar la ética del habla, lo que es el problema con la lengua, por así decirlo. Y luego en la segunda parte, Santiago nos va a hablar de la diferencia entre lo que es la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. Y Santiago emplea una palabra y dice que esa sabiduría terrenal es diabólica. Y con eso quiero entonces invitarlo a que abra su Biblia ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 12. Nos ponemos de pie y esta tarde dejamos a nuestra hermana Leticia que ella lleva la lectura. ¿Amén? Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 12. Bendiciones, hermanos. Gracias por ponerse de pie. Ya es la reverencia que debemos de tener. Vamos a leer Santiago 3, del 1 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma verdura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites estar aquí, Señor, en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, mi Dios del cielo, porque te hemos honrado, te hemos glorificado, Señor, y ahora
Señor, nos presentamos delante de ti para que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, te pedimos en este momento que cautives nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, todo nuestro ser. Padre, que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, a lo que tú quieres hablarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Que, Padre, todo aquello, Señor, que pueda estar, Señor, Padre, trayendo alguna distracción, Señor, o algo, seas tú tomando el control, mi Dios del cielo, y que podamos nosotros atesorar tu palabra. Espíritu Santo, te pido, Señor, en este momento que me llenes de tu presencia y que pueda transmitir esta palabra a esta iglesia santa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y repetimos todos juntos fuerte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: necesitamos reconocer que la lengua es indomable. Amén. Necesitamos reconocer que la lengua es indomable, capaz de hacer mucho daño y refleja nuestro interior. Pero Dios tiene una provisión de gracia en el Evangelio para nuestras palabras pecaminosas. Punto número 1, la responsabilidad de los que enseñan a de los maestros. Santiago inicia diciendo: hermanos míos. Una frase que él usa frecuentemente para él mismo identificarse con aquellos que eventualmente iban a leer el contenido de su carta. Y en el verso 1 dice entonces: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuando Santiago está hablando aquí, da la impresión de que él está hablando, hermano, de que nosotros deberíamos de esperar ser maduros para poder enseñar, o que quizás habla de aquellos falsos maestros que comienzan bien pero terminan mal en su carrera. Y Santiago comienza a ayudarnos a entender que la palabra, cuando nosotros vamos a enseñar, necesita ser entendida y luego enseñada precisamente por aquellos que han sido llamados a ser maestros. Pero a veces, hermano, esos que han sido llamados a ser maestros, Santiago les habla y les hace una advertencia aquí en este verso 1. Y Santiago les dice en estas palabras: ¿sabes qué? Asegúrate de que tienes la madurez para hacer lo que vas a hacer. Asegúrate de que entiendes la responsabilidad de ser un maestro. Porque para comenzar, Santiago dice: van a ser juzgados por un estándar aún más alto. Ahora, Santiago no se opone a lo que Pablo ha dicho en 1 Corintios 3:1, donde él dice: si alguno anhela el cargo de pastor, buena obra desea. Si alguien desea ser pastor, dice: buena obra desea. Pero Santiago pone una advertencia. Hermano, lo que Santiago está atacando muchas veces es el deseo persistente y excesivo que muchas veces algunos tienen de querer enseñar o de querer ocupar el púlpito. Yo quiero estar adelante, yo quiero enseñar, yo quiero hacer esto. Y la razón es que Santiago dice que, hermano, que como maestros debemos de tener cuidado. Es que muchas veces nosotros al enseñar podemos tropezar en lo que estamos enseñando. Y si tropezamos, hermano, en lo que enseñamos, entonces vamos a hacer tropezar a nuestros discípulos. Oiga bien, yo puedo traerle a usted grandes beneficios a aquellos que están escuchando, pero también puedo traerle grandes consecuencias de lo que estoy diciendo. Entonces, la gravedad de este juicio, hermano, queda claro cuando nosotros reflexionamos sobre la responsabilidad que tiene cada persona que se coloca aquí en el púlpito para enseñar. Ahora, desde luego, escuche bien, ya es una osadía grave, que no está exenta de pecado, aspirar al ministerio sin ser llamado por Dios. Pero también es más grave ocupar el púlpito sin la preparación debida.
sin conocer bien el pasaje que se va a exponer, hermano, a veces inventando explicaciones o inventando aplicaciones fuera de lo que el texto significa. Y la gravedad sube de un punto todavía cuando se usa el púlpito, hermano, para hacer el gracioso, contando anécdotas o cosas sin sentido, simplemente para que la gente diga amén a las cosas. El caso es aún más gravísimo cuando esto se hace durante la predicación del evangelio, de aquellas buenas nuevas que salvan a las personas. Pero, hermano, no hay, cuando nosotros vemos la predicación, hermano, no hay cosa que resulte más eficaz para apagar el poder del Espíritu Santo que chistes en el púlpito. Todo cristiano debería medir sus palabras, pero en especial el maestro. ¿Por qué? Porque él puede tropezar cuando enseña y puede tropezar en su vida. Cuando él enseña y tropieza, hermano, hace tropezar a muchos. Y si tropieza con su vida, todavía peor. Porque ahora, dice la palabra, que ha servido de piedra de tropiezo para muchos. Ahora, bajo ese contexto, mire lo que nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer la primera parte y más adelante vamos a completarlo. Dice, en las muchas palabras no hace falta pecado. Imagine el gran peligro que nosotros, los pastores, tenemos y estamos cuando nos pasamos la vida enseñando, predicando y aconsejando. El autor de Proverbios me dice que en las muchas palabras de las cuales nosotros somos culpables, porque eso es lo que hacemos, no falta el pecado. Wow, en las muchas palabras hay pecado. Con mis palabras yo puedo fortalecer su vida, pero puedo debilitar su vida. Yo puedo desviar su vida, puedo llevarlo a descarriarse del camino y con mi ejemplo todavía peor. De manera que la advertencia de Santiago es válida, especialmente para los maestros, pero es válida para todo el mundo también. Y cuando hablo de maestro, oiga bien, cuando hablo de maestro no simplemente estoy hablando de aquellos que tenemos el oficio de pastor, no, todo el que enseña, incluyendo aquellos que están enseñando ahorita a los niños o aquellos que están enseñando en su casa. Todo el que enseña la palabra de Dios es un maestro y es una enorme responsabilidad ser maestros y liderar a otros. Pero todavía mayor responsabilidad cuando se trata de que lo que estamos enseñando es la palabra de Dios. Es un privilegio, es una responsabilidad y finalmente es un gran peligro. Santiago entiende todo esto y nos dice entonces, ¿saben? No se hagan maestros muchos de ustedes. El maestro necesita saber qué va a hablar, qué no va a hablar, porque puede ser dañino cuando va a hablar. Y eso es exactamente lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. Mírelo todo ahora entonces. En las muchas palabras no falta pecado, mas tengo que saber cuándo hablar. Mas el que refrena sus labios ¿es que dice? Prudente. El control de la lengua, del habla, es algo vital en la palabra de Dios. En la literatura judía, tanto en la palabra como fuera de la palabra de Dios, oiga, se enseña que los pecados del habla son los más comunes y los más difíciles de controlar. ¿Sí me entendió? Los pecados del habla, oiga, son los más comunes y los más difíciles de controlar. Los pecados, hermano, que muchas veces cometemos con más frecuencia son aquellos que vienen de nuestra boca. Sobre todo los padres muchas veces pecan con frecuencia contra sus hijos en la manera como les habla. Y son los más difíciles de controlar. La pregunta es que nosotros nos podemos hacer: ¿por qué es tan difícil controlar lo que sale de mi boca? Bueno, Jesús nos enseñó
que no es tan difícil entender la razón por la cual se nos dificulta el control de la lengua. Lucas capítulo 6, versículo 44-45 dice: porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. La conclusión de Cristo es esta: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tratamos de controlar la lengua sin cambiar el corazón, vamos a continuar tropezando de manera severa en nuestras palabras. Pero si por otro lado usted trata de cultivar un corazón piadoso, un corazón sujeto a la palabra, un corazón bajo la dirección del Espíritu Santo, el control de su lengua será el fruto natural de una vida de santidad llevada delante de Dios. Entonces hay una relación entre la lengua, los labios y el corazón. Mire lo que nos dice el salmista, Salmo 141, versos 3 y 4. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Alguien pudiera decir, pero eso le toca a David. Él es el que habla, él debería de tener cuidado. Pero David está consciente, hermano, de la debilidad que tenemos en el momento de hablar. Y dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Y ahora entonces conecta la boca, los labios y el corazón. Verso 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Porque en la dirección que el corazón se inclina, en esa misma dirección van mis labios a hablar. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Oiga lo que dice el salmista. La boca, los labios, el corazón, todo guarda una conexión. Santiago nos había dicho algo similar en el capítulo 1, versículo 26, cuando dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Ahí está el tema. Esto es algo que Santiago viene hablando, pero ahí nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, Santiago usa la palabra religión. A nosotros no nos gusta la palabra religión, ¿eh? ¿Le gusta a usted que le digan, usted es un religioso? Y no estamos acostumbrados a esa palabra, pero los puritanos y los reformadores usaron esta palabra religión para referirse a la fe cristiana. Entonces, con esto en mente, quiero leérselo de esta manera. ¿Cómo lo diría Santiago en nuestras palabras? Si alguien se cree cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Si alguien se cree cristiano, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, el cristianismo del tal es vano, no sirve de nada. Si usted dice que es cristiano, pero su boca no habla como un cristiano, eso sería equivalente, hermano, a lo que Santiago nos había dicho, que la fe es realmente vana, no sirve de nada. Pero resulta que Santiago está llamando a estos a quienes les escribe, les llama hermanos míos, dando a entender que esta gente es cristiana, o por lo menos se cree cristiana. Y lo que Santiago está diciendo es: mira, escucha bien, si tú verdaderamente eres cristiano y tus labios, tu boca, tus palabras, tu hablar no va acorde con la fe, pues haz un pequeño ajuste, porque no estás en una contradicción. Porque si crees que eres cristiano y al mismo tiempo no hablas como un cristiano, quizá lo que necesitas es una conversión verdadera y arrepentirte de tus pecados. Yo le hago la pregunta, hermano, ¿será que nosotros necesitamos verdaderamente convertirnos porque la fe que decimos profesar no está coincidiendo con nuestra manera de hablar?
Santiago dice, el verdadero cristiano busca parecerse a Cristo. Le preocupa cuando no se parece a Cristo. Y al final a nosotros se nos dificulta controlar la lengua por una razón. Por una sola razón. Porque a la lengua, hermano, la hemos dejado bajo el señorío de nuestra vieja naturaleza, que le encanta hacer uso de la lengua y disfruta cuando la lengua habla como le gusta hablar. ¿Cómo está hablando usted? Pero lo que usted y yo necesitamos es, oiga bien, si somos nueva criatura, si es verdad que tenemos un corazón nuevo, si el corazón, hermano, que tenemos ahora ya no es de piedra, sino que es un corazón de carne, si nuestra mente ha sido renovada, si la voluntad, hermano, de nosotros ha sido liberada del pecado, entonces usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia el corazón. El Espíritu Santo cambia, hermano, el corazón, y el corazón cambia mis pensamientos. Mis pensamientos cambian la forma en cómo yo hablo, y ahora mis palabras sí son coherentes con una nueva criatura y con una nueva fe que antes no tenía. Santiago entonces aplica esta advertencia del problema con el habla no solo a los maestros, sino a todos los creyentes. Mire lo que nos dice el verso 2. A ver, leámoslo todos juntos. Dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Todos ofendemos de muchas maneras. ¿Sí o no? Yo tengo otra versión, por eso les sonó diferente. Pero dice, porque todos fallamos, o porque todos ofendemos muchas veces o de muchas maneras. Hay múltiples formas como usted y yo fallamos. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o maduro, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora mire lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Cuando habla de perfecto, habla de maduros, capaces de controlarnos en todo el sentido. En el Nuevo Testamento, cuando habla la palabra perfecto, es la misma palabra que pudiera ser como maduro, una persona madura. Lo que Santiago está diciendo es que nosotros fallamos de múltiples maneras. Pero Santiago dice, pero hay gente que puede controlar su lengua, que tiene una ética de hablar que va de acuerdo con la fe cristiana. Esa es una persona madura. Ahora, eso no garantiza que el resto de su vida siempre va a tener el dominio de la lengua. Pero sí nos deja ver de que ciertamente Cristo tenía razón cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Que de lo que mi corazón se llena, de aquello que hace palpitar y despertar mis emociones, de eso es que nosotros vamos a hablar. Ahora yo le pregunto, hermano, si nosotros examinásemos los temas de nuestras conversaciones, vamos a descubrir qué es lo que llena nuestra mente, qué es lo que llena nuestro corazón. Y lamentablemente la corrupción del hombre caído es tal que la inclinación natural del hombre, hermano, es a hablar muchas veces mal. Y muchas veces nuestra inclinación es a mentir. Y mentimos por diferentes razones. Mentimos para lucir mejor. Mentimos para no pasar vergüenza. Mentimos para tener una mejor reputación. Mentimos para quedar bien. Pero otras veces mentimos de una forma que a nosotros no nos parece que fuera una mentira, pero es que tomamos los hechos, lo que sucedió, y entonces a veces los agrandamos. Y sucedió así grandote. Y como ya estamos, hermano, agrandando los hechos y ya no son los hechos reales, entonces estamos alterando la verdad y salimos del terreno de la verdad y entramos a lo que es
la mentira. Otras veces agarramos los hechos y los minimizamos. Y da la impresión de que los hechos no fueron lo que realmente fueron, sino algo muy pequeño. Entonces, nuevamente, dejé el terreno de la verdad y entré a lo que era la mentira. Salmo capítulo 12, versículos 2 al 3. Mire lo que dice. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Qué son los labios lisonjeros? ¿Qué es una lisonja? Es un halago. Es un halago. Es aquellas personas que les gusta engrandecer las cosas. Qué bueno es usted. Qué maravilloso es usted. Mire cómo hace las cosas. Usted es el mejor. Usted es el más grande. Esos son labios lisonjeros. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. O sea, por un lado lo están alabando, pero por el otro lado están hablando mal. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente o con exageración. La exageración de los hechos es una mentira, a menos que sea usada de manera intencional, de una forma que todo el que escuche entienda que se está exagerando lo que uno está diciendo. Una ilustración de esto sería si hoy usted me preguntara: pastor, ¿sintió frío hoy? Y yo le dijera: uy, estaba tan frío que me quedé congelado afuera. Una manera hiperbólica de decir: hermano, estaba muy frío afuera. Pero cuando, hermano, entonces no mentimos exagerando los hechos o minimizando los hechos, caemos entonces muchas veces con nuestro pecar en el habla, condenando a otro, criticando a otro, menospreciando la vida de otro, menospreciando las obras del otro, la prédica del otro, la casa del otro, los hijos del otro, el carro del otro, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que en nuestros corazones, de aquí de adentro, sale la corrupción en palabras. Eso malo que hay dentro de nosotros sale en palabras de celos, de envidias, de rivalidades, desprecio, acusaciones, palabras de egoísmo, palabras insensibles, palabras hirientes, lenguaje de resentimiento y cuantas cosas más. Todo eso son pecados del habla. Ahora yo no quiero que usted diga en este momento: uy, así es aquel. Así es aquella persona. Así es este. No. Miremos nuestro interior. Porque uno de los pecados contra los cuales la palabra de Dios habla y juzga, hermano, es el chisme. Ahora, si usted tiene dificultad de entender qué es el chisme, porque muchas veces dicen: no, yo informo. Pero mire lo que nos dice la Real Academia de lo que es el chisme. Oiga, una noticia, esto es lo que dice la Real Academia. Esto es el chisme, dice: una noticia verdadera o falsa. O sea que usted puede chismear con la verdad. Es una noticia verdadera o falsa que es usada para indisponer a un tercero contra un segundo. Entonces, yo voy a ser el primero. Yo le hablo al hermano Eduardo acerca del hermano Luis. Yo estoy indispuesto contra el hermano Luis. Es mi papá, ¿verdad? Pero bueno. Yo estoy enojado en contra de él. Yo soy el primero. Pero el hermano Eduardo tiene una buena impresión del hermano Luis. Pero yo quiero que él cambie su impresión del hermano Luis. Y entonces, para que la cambie, yo empiezo a hablarle mal a él del hermano Luis. Eso es el chisme. Y la palabra condena el chisme. En su comentario sobre el libro de Santiago, Warren Wiersbe relata esta historia. Oiga bien, él dice esto: un pastor amigo mío me habló acerca de cierto miembro de su iglesia, una hermana, que era muy chismosa.
ella solía quedarse colgada del teléfono la mayor parte del día, chismeando con quienes la escucharan. Un día ella fue a ver al pastor y le dijo: hermano pastor, el Señor me ha hecho ver mi pecado de ser chismosa. Mi lengua está causando muchos problemas. Mi amigo, sabiendo que ella no era sincera, pues ya antes había sucedido lo mismo, cautelosamente le preguntó: bien, hermana, ¿qué piensa hacer? Y la hermana le contestó: quiero poner mi lengua en el altar. Dijo ella con un fervor piadoso, con un deseo. Con mucha calma, mi amigo le replicó: no creo que exista un altar suficientemente grande. Y la dejó para que reflexionara en eso. Escuche esto. La lengua es la vara de medir de nuestro corazón. Cuando usted dice algo, usted ha dicho algo que ha herido a alguien, ha dicho algo y usted le dice: discúlpeme, es que no quise decir eso. Yo no soy así. No. Se disculpa cuando usted accidentalmente chocó con alguien. Cuando usted ha hablado mal de alguien, mejor reconozca su pecado y pida perdón. Y dígale: hermano, perdóname por lo que dije. No debía haber dicho esto. Y encima de eso te estoy prejudiciando o dañando con relación a otra persona. Escuche bien esto. Los hombres oyen lo que nosotros decimos, pero Dios oye lo que nosotros pensamos y maquinamos. ¿Entendió? Los hombres oyen lo que nosotros decimos, pero Dios oye lo que nosotros pensamos y maquinamos en nuestro corazón. De manera que Santiago no está diciendo, hermano, que siempre y cuando nosotros nos quedemos callados, todo está bien. No, lo que él está diciendo es que cuando yo hablo, yo pongo en evidencia, yo expongo mucho de mi corrupción que hay en mi interior. Sin embargo, la corrupción interior es peor de lo que yo digo, porque nosotros decimos lo que pensamos que se puede decir y oír. Hablamos, hermano, o decimos de esas cosas que nosotros pensamos que podemos decir libremente y que pueden ser oídas. Pero imagínense de lo que no podemos decir y de lo que estamos pensando en la cabeza. Pero Dios conoce lo que hablamos o nos decimos a nosotros mismos en los rincones más oscuros de nuestras mentes. La advertencia de Santiago es para nosotros, los maestros que enseñamos y pastores, pero también es para todo el mundo. En el caso de los falsos maestros, muchas veces el problema es que cuando están enseñando, no es lo que muchas veces dicen, sino muchas veces lo que no dicen. Y otras veces lo que estos falsos maestros están enseñando puede resultar o puede sonar piadoso, bonito, pero están ocultando, hermano, algo que es pecaminoso y eso no lo dicen. Un predicador puede estar arriba, puede estar hablando y la gente puede decir: wow, cómo habla, pero mire cómo él cree en la Biblia, mire lo que dijo. Sí, el problema es que allí en ese sermón yo no vi nada pecaminoso, porque él no quería que se viera la otra parte. Entonces el problema es que lo que él dice que es verdadero es para ocultar lo que no está diciendo que es falso. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros estamos aquí adelante o delante de otras personas y empezamos a hablar y decimos cosas, hermano, que para nosotros son piadosas, pero muchas veces nos bajamos o nos vamos y nosotros lo hacemos con una intención de que la gente piense de que nosotros no somos malos, de que somos buenas personas, pero en nuestro interior hay muchas otras cosas. El Salmo 39:1 dice, oiga bien, yo dije, atenderé a mis caminos
para no pecar con mi lengua. ¿Escuchó el salmista? Yo voy a cuidar por donde yo voy a transitar, donde voy a caminar. Porque si yo transito por donde no debo, lo más probable es que sea influenciado en esa dirección y comience a hablar lo que no debo hablar. Dice el salmista: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. El impío, hermano, puede influenciarme y por lo tanto yo voy a terminar pensando y hablando mal como el impío. O si yo soy cristiano y empiezo a hablar mal delante de otro que no es cristiano, entonces estoy dando una mala reputación de mi fe. Mira la relación entre mis caminos, mi lengua. Santiago ahora entonces, después de hablarnos de todo eso, del verso 3 al verso 8, Santiago procede a darnos 3 ilustraciones para ayudarnos a entender la gravedad del problema. En primer lugar, dice que los caballos son dirigidos hacia la derecha, hacia la izquierda, o hasta lo frenan con un pequeño instrumento que le ponen en la boca. Eso lo dice Santiago. Animales que pueden pesar hasta 300, 500 libras o más son dominados con un pequeño freno en la boca. Pero Santiago dice, pero nosotros no podemos refrenar la lengua. Luego Santiago habla de las naves. Esos eran los barcos. Esos grandes barcos que eran dirigidos con un pequeño timón. Los hacía girar a un lado o al otro. Esos barcos que eran cargados con miles de libras, pero como quieran podían ser dominados, podían ser dirigidos. Sin embargo, la lengua no. Y la tercera ilustración que Santiago nos da es que un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque. Como a veces nosotros hemos visto en las noticias, un pequeño cigarrillo tirado en medio del bosque y ahí comenzó un enorme fuego. Pero era algo tan pequeño. Una pequeña chispa puede provocar un gran incendio. Ahora, fíjese lo que nos dice Proverbios sobre la lengua de las personas. Proverbios 16, 27. El que es perverso escarba en el mal. Hay en sus labios una llama de fuego. Proverbios 26, 21, en la Nueva Versión Internacional dice: con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende fuego, y con un pendenciero se inician los pleitos. Todo por la lengua, la boca. Un comentarista llamado David Platt dice esto. Escuche bien. Muéstreme un hombre o una mujer que provoque disputas. Oiga bien lo que dice David Platt. Muéstreme un hombre o una mujer que provoque disputas, sea chismoso o que critique, todo debido a un corazón orgulloso y crítico, y le mostraré a alguien que ha herido a muchas personas en su camino, empezando por su propia casa. Un hombre o una mujer que le guste provocar disputas, que sea chismoso o que critique, todo debido a un corazón orgulloso y crítico. Y entonces le mostraré a una persona que ha herido a muchos en su camino, empezando por su casa. Hermano, piensa en las formas en que las palabras de las personas, hermano, le han afectado a usted positivamente y negativamente. Las palabras hieren y muchos de nosotros hemos sido profundamente afectados por esas palabras. De hecho, hermano, algunos de nosotras muchas veces no hemos superado lo que alguien nos dijo en el pasado. Muchos todavía llevan heridas, hermano, de esas palabras odiosas, malvadas y satánicas que nos dijeron. Satánicas, pastor. Bueno, Santiago lo dice en el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y dice, y ella misma es inflamada. ¿Por quién? Por el infierno. La lengua es un fuego, hermano pequeño, es un fuego, pero es capaz de hacer tanto daño. Por las mentiras, hermano, que la lengua es capaz de transmitir, las relaciones que la lengua es capaz de destruir, relaciones suyas y relaciones de otras personas. La lengua es un fuego por el pecado que es capaz de cometer. Y Santiago dice que esa lengua contamina todo el cuerpo, todo en nosotros. Ahora, de cierta manera es así y de cierta manera no es así, pero no es contradictorio. Mire lo que nos dice Cristo acerca de esto. Mateo capítulo 15, versículo 11. Mire lo que nos dice Cristo. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, en cierto punto, Cristo está coincidiendo con lo que Santiago dice. Él lo que dice es lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Pero Cristo, unos versículos más abajo, en el 17 al 20, nos ilustra, nos muestra mejor de qué está hablando. Y dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? O sea, está hablando de los alimentos impuros, que estos fariseos consideraban que eso, cuando esos alimentos impuros entraban, que eso los contaminaba. Y Jesús les dice, no, no es eso. Verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Ahí está la corrupción. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y dice, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuántos han tenido malos pensamientos aquí? ¿No? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice Jesús, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En otras palabras, cuando yo hablo, oiga, yo le estoy entregando a usted una radiografía de mi corazón. El hablar es una radiografía exterior de lo que está en mi interior. Si yo le pregunto a usted ahorita, hermano, ¿usted puede ver mis pulmones? No los puede ver, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿puede ver mis huesos? No los puede ver. Pero entonces, si yo me voy a hacer una radiografía, entonces sí se ve lo que hay dentro de mí. De la misma forma, la lengua al hablar me deja ver lo que hay en mi interior, lo que está en mi interior. Entonces, si llevamos esta idea, hermano, a lo máximo, esto es como luce. Todo comienza con el corazón. Oiga bien, la condición del corazón produce pensamientos en mi mente. Mis pensamientos originan emociones, a veces buenas, muchas veces malas, pero todo se origina en mi interior. Recuerda, hermano, la próxima vez que usted sienta algo, piense algo en contra de alguien, porque no le dijo algo, porque le dijo algo, porque lo invitó, porque no lo invitó, eso que usted sienta no es la persona que lo puso ahí, son sus emociones. Es su reacción en su forma caída. Entonces, nuestros pensamientos originan emociones y finalmente, escuche, como nosotros pensamos, así hablamos. Como nosotros estamos pensando, así hablamos. Nuestras palabras revelan, permítame la metáfora, nuestras palabras revelan la obstrucción de las arterias de mi corazón, que no están obstruidas por colesterol, sino por la iniquidad de mi interior. Las palabras revelan la obstrucción de mis arterias espirituales, por ponerlo de otra forma. Esa es la razón por la que Santiago dice que la lengua es un mundo de iniquidad. Él no está hablando del órgano físico de su lengua, no está hablando de eso. Él está usando una metáfora para decir, es tu hablar que es un mundo de iniquidad.
Tu hablar saca a lo exterior lo que está en tu interior, y la lengua deja ver toda la corrupción moral que hay en tu corazón. Y entonces ahora Santiago dice, parte del problema es que la lengua, dice, es incendiada por el infierno. ¿Cómo así? Bueno, recuerde que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes, esas huestes espirituales, saben, hermano, cómo incitar nuestras emociones. Y una vez, hermano, sus emociones son incitadas, usted va a pensar acerca de cómo se siente. Y cuando entonces empezamos a pensar, vamos a hablar de lo que nosotros estamos sintiendo. Y es por eso, por lo que las fuerzas de las tinieblas saben cómo, hermano, destruirnos a nosotros y destruir a las otras personas. Y Santiago dice que esa lengua, hermano, es inflamada o inflama la rueda de la creación. O sea, esa lengua puede incendiar toda la vida, toda nuestra vida, toda nuestra familia puede ser incendiada o acabada por la lengua. Entonces debemos de tener cuidado cómo nosotros hablamos, porque muchas veces estamos siendo inducidos por el enemigo. El enemigo sabe cómo usar a una persona para hacer caer a otra persona, como hizo con Eva, que hizo caer a Adán. Ahora, Adán era responsable. Él no podía culpar a Eva como él trató de hacer. Pero el enemigo supo cómo inducir a alguien para luego hacer caer a otro. Lo mismo pasó con Sara y Abraham. La lengua a veces revela las cosas profanas que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. La lengua a veces sale en ira, porque ira era lo que había en mi corazón. Y con esa lengua nosotros podemos construir y podemos destruir. Lo mismo, hermano, que nosotros podemos hacer para bien, esa lengua la podemos usar para mal. Cuando nosotros vemos a Pedro, hermano, cuando el Señor le preguntó a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú puedes beber de la copa que yo voy a beber y pasar lo que yo voy a pasar. Y entonces Pedro le dijo, sí, Señor, yo puedo. Yo estoy listo para ir contigo a la cárcel, a la muerte. Aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Eso es lo que dijo Pedro. Pero fue el que negó al Señor, hermano, en su crucifixión 3 veces, para luego terminar diciendo de la boca de Pedro, diciendo, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Fueron las palabras de Pedro. Pero ese mismo Pedro que en esa vez negó a Jesús y maldijo, ese mismo Pedro 50 días después, en el día de Pentecostés, predica un sermón con la misma lengua y 3,000 personas se convierten. En un momento maldijo y en otro momento bendijo. Y eso lo pone muy claro Santiago. Verso 7 y verso 8 dice, porque toda la naturaleza de bestias y de animales y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Cuando encontramos a alguien que es maduro, prudente, sabio al hablar, oiga, eso no es producto de su carne, eso no es el hombre que lo ha logrado, es el Espíritu de Dios que está viviendo en él. Ese hombre ha sido redimido, el Espíritu lo controla y entonces ahora la lengua pasó a estar bajo el dominio, el control, el señorío del Espíritu de Dios. Pero el hombre no puede hacerlo. Mire lo que nos dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El control de la lengua depende de la condición del corazón. Santiago nos dice cómo ocurre en el exterior. Es así como nosotros hablamos, que entonces se mira nuestro interior. Ahora Pablo diría, ¿sabes qué, hermano? Pablo nos lo diría así. El habla depende de la llenura del Espíritu Santo que nosotros tenemos. La llenura del Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Una de las virtudes del fruto del Espíritu es el dominio propio.
El dominio propio va a controlar y a dominar la lengua o la manera en cómo hablamos. Y Pablo nos diría, como tú hablas, cómo tú estás hablando ahora, cómo tú hablabas antes, el viejo hombre, cómo hablaba, se supone que ahora que nosotros somos cristianos, hemos nacido de nuevo, nuestra manera de hablar debe ser diferente. Debe ser según ese nuevo hombre que ha sido, hermano, ahora lleno del Espíritu Santo y está bajo el control del Espíritu y tiene el control de nuestras vidas. El autor de Proverbios, para ayudarnos a entender el problema que tenemos con la lengua, dice esto en el Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que controla su lengua, su boca, el que es prudente, que es sabio, él o ella va a evitar, dice, muchas angustias. Una vez que nosotros, hermano, cuando nosotros hablamos, una vez que nosotros hemos dicho las palabras y nosotros queremos tratar de retroceder en lo que hemos dicho, ya no podemos, ya lo hemos dicho. Había un pastor llamado Jonathan Edwards. Él era un pastor que en un momento él fue acusado falsamente. En su congregación lo acusaron hablando mal de él y eventualmente dice que lo expulsaron de su congregación porque hablaron mal de él. Pero después dice que este hombre que fue y lo acusó falsamente vino años después a la iglesia y dijo que lo que había dicho era mentira de lo que él había dicho. Y entonces dice que Edwards, cuando escuchó, no se defendió, no dijo nada, simplemente entendió que todo está bajo la providencia de Dios. Ahora Santiago nos dice entonces, ¿puede alguien bendecir a Dios y maldecir a los hombres con la misma lengua, con la misma boca? Todo lo que Santiago ha dicho y tenía que decir, hermano, tiene una meta. Y el punto central del pasaje que nosotros leímos hoy día, todo, hermano, lo que Santiago dice del verso 1 al verso 8, tiene que ver con una sola cosa que él quería llegar. Y es aquí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios entender la gravedad del problema que tenemos muchas veces al hablar. Versículo 9 dice, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cuál es el problema aquí? Estos hombres, dice, están hechos a la semejanza de Dios. Es cuando habla como habla. No es simplemente que yo hablo del vecino, sino que yo estoy hablando contra la imagen de Dios, mancillando la imagen de Dios, atropellando la imagen de Dios. Verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así, dice Santiago. Jesús en el Sermón del Monte dice que todo aquel que le diga a su hermano idiota o raca, usa la palabra raca para decir vacío, que no sirve de nada. En nuestro lenguaje diríamos estúpido. Eso sería la palabra. Y Cristo dice, todo el que le diga a su hermano raca sin razón es reo del infierno de fuego. Pero en el mismo contexto, Cristo está hablando del mandamiento de no matarás. Entonces, Jesús está relacionando el mandamiento de no matarás con la forma en que nosotros hablamos. Porque el mandamiento número 6 de no matarás, lo que está haciendo es proteger la imagen de Dios. Ahora, miren lo que nos dice un comentarista llamado Matthew Henry. Dice, cuán absurdo es que quienes usan su lengua en oración y alabanza la puedan usar jamás en maldecir, calumniar y cosas por el estilo. Esa lengua que se dirige con reverencia al ser divino no puede, sin la mayor inconsecuencia, volverse hacia nuestros semejantes con un lenguaje pendenciero y ultrajante.
¿Cómo es posible que con la boca, que muchas veces que hoy día nos reunimos a cantar y adorar a Dios, el día de mañana estemos diciendo palabras o cosas que no tienen nada que ver? Cuando hablamos, estamos hablando contra la imagen de Dios entonces. Hablar mal de otra persona, condenarlo, no es poca cosa. No es poca cosa, porque estamos hablando de la imagen de Dios. Ahora, usted podría decirme, de todo lo que está diciendo y lo que va a decir y cómo va a terminar, deme una sola cosa con la que usted quiere que yo me vaya de aquí. Bueno, es esta. Ningún otro concepto, más allá de lo que el Espíritu, hermano, hace en nosotros, que mora en nosotros, que nos cambia, que nos transforma, que cambia nuestras mentes. Ningún otro concepto nos puede ayudar más, oiga, a no pecar contra el otro en todas las formas, de que la idea de que el otro porta la imagen de Dios. Porta la imagen de Dios. Cuando yo estoy hablando de una persona, yo estoy hablando contra la imagen de Dios. Y yo creo que eso, hermano, nos puede ayudar entonces a entender que hay un problema cuando nosotros hablamos mal de nuestros hermanos. Yo quiero terminar con esto. Santiago está preocupado, hermano, por la vida práctica, cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Y muchas veces con las discrepancias, las diferencias que hay en cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana y lo que nosotros decimos. Y entonces en el versículo 11 y 12 dice, ¿acaso alguna fuente, dice Santiago, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Le pregunto, ¿puede? Hermanos míos, oiga, no está hablando, hermano, a personas de afuera, está hablando a cristianos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Cristo lo dijo de esta forma, no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni la inversa, no hay árbol malo que produzca fruto bueno. ¿Por qué? Porque por su fruto se conoce el árbol. Cada persona, cada cristiano, cada incrédulo, por su fruto se conoce. Y su hablar es el fruto más frecuente que uno mira. Mi oración, hermanos, es que podamos meditar en estas palabras. Podamos meditar en este mensaje. Que guardemos esto en la mente. Esta imagen de Dios en el otro. Y que la conectemos con esos pecados que a veces cometemos con el habla. Que cuando vayamos a hablar, pensemos en esto. Mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi vecino, todos portan la imagen de Dios. Aun cuando no son creyentes, la imagen de Dios está ahí. Está, podríamos decir, deforme a causa del pecado, pero la imagen de Dios está ahí. Entonces tengamos cuidado cuando vayamos a hablar. Yo no peco, hermano, contra el aire. Yo peco contra alguien. Y a veces peco contra mí mismo. Cuando yo pienso, yo deseo y maquino cosas que no van de acuerdo a lo que es la santidad de Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias, mi Dios del cielo, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy día. Señor, nos presentamos delante de ti, pedimos que seas tú, Señor, poniendo estas palabras en nuestros corazones, grabándolas en nuestros corazones, Señor, y que podamos atender a ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te ruego, Señor, que seas tú, Señor, obrando en nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Por favor, te lo pido, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, que nuestras vidas, que nuestras palabras, Señor, que todo nuestro ser pueda verdaderamente reflejar que somos hijos tuyos, Señor. Te lo pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor.